Vamos a ir empezando, que son las 7. No sé si se oye bien, ¿sí? Vale. A ver, como ya sabéis, voy a tutear, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, muy de moda. Estoy triste, ¿qué hago? Tenemos la suerte de contar hoy con el doctor Cabrera. El doctor Cabrera, en su currículum, pues consta que se forma como médico en la Universidad Complutense en Madrid. Ejerce, yo soy amiga de él, coincido con él en el hospital en Las Palmas de Gran Canaria, trabaja en psiquiatría, es el responsable de drogodependencia de Canarias. Yo me quedo allí, él viene a La Rioja. En La Rioja trabaja como psiquiatra, es coordinador de salud mental. Se pasa a Navarra, en Navarra también ejerce como responsable del tabaquismo y de su dirección de salud mental. Es decir, que tiene una formación importante en gestión, conoce el ámbito psiquiátrico y yo creo que vamos a disfrutar y poder aprovechar de la charla que nos va a dar. Se va a hablar de estoy triste, ¿qué hago? Creo que actualmente está muy en boga y ese es el motivo de haber escogido el tema de la salud mental que existe, el problema tan gordo que existe últimamente, siempre ha existido, pero parece que ahora quizás no lo sé si que los medios se hacen más eco o que realmente hay mayor problema después del COVID quizás. Todos los días están dando las cifras pues alarmantes del problema de la depresión, del suicidio, de la soledad. Y este problema cada vez pues parece que somos más conscientes, parece ser que somos muy consumidores de psicofármacos, de somníferos, de ansiolíticos, y todo eso pues revela un poco la situación de la sociedad. Entonces, en base a todo esto, pues ha sido el motivo de escoger este tema y te doy la palabra, José. Bueno, adelante. Muchas gracias. Y todo tuyo. Ahora me voy allí, pero quiero agradecer las palabras de ti. Me faltó un detalle y es que también me he dedicado intensamente al tema de la clínica. Así que no es solamente gestión, sino que he alternado entre lo que es la clínica con temas de gestión. Es decir, que estoy en los dos lados de la mesa, ¿no? Bueno, voy a ponerme allí, que igual es más cómodo por... Sí. ¿Se oye directamente? Sí, y ahora le coloco aquí los audífonos. Bien. Si se me oye poco, intento elevar un poco más el tono, pero me lo tenéis que decir, ¿eh? Vamos a ver. Decía Einstein la frase que pone ahí. Dice, todo hay que hacerlo lo más simple posible, pero no más simple. Entonces eso es lo que voy a intentar hacer yo. Voy a intentar hacerlo lo más simple posible dentro de mis posibilidades y de mis capacidades. ¿Se oye bien? ¿Elevo más el tono? Vale. Estoy triste. Punto, ¿qué hago? Cuando íbamos a poner el título, entre el Colegio de Médicos y yo, nos pareció este título interesante más que un título que fuera desarrollado de forma académica. Es decir, podríamos haber hablado de lo que es la ansiedad o de lo que era la depresión de forma académica. La definición, la epidemiología, la etiología, los síntomas, el tratamiento, y nos hubiéramos quedado conformes con eso. Pero surgió en el diálogo y en el intercambio de cómo poner un título que fuera realmente estimulante o que fuera un título que provocara un poco
otro tipo de estructura de exposición. Entonces surgió lo de estoy triste, ¿qué hago? Yo creo que aquí, primero en el análisis de la tristeza, de esta frase, la tristeza, tendríamos que definir qué es la tristeza. Yo creo que todo el mundo ha sentido en algún momento de su vida tristeza. Yo hablo en canario, ¿eh? O sea que yo creo que se me entiende, ¿eh? A pesar de que llevo 40 años en Navarra, hablo en canario porque, bueno, ahora le digo a mis amigos, ¿tú hablas euskera? Y dice, sí, hombre, pues déjame que yo mantenga mi idioma mientras tú también puedes mantener el tuyo. O sea que... Entonces, la tristeza es un sentimiento normal en la vida. Eso es lo primero que tenemos que ver y sentir, es decir, como un sentimiento normal. ¿Y cuando la tristeza es un sentimiento no normal, es decir, patológica? Pues es un sentimiento patológico cuando realmente es tan intenso, tan intenso, tan intenso, tan intenso que es insoportable. Pero además se le suma que pueda durar tanto tiempo, tanto tiempo, tanto tiempo, que no es razonable. Imaginaros una tristeza de una persona que dice, mira, y además lo he tenido en la clínica, concretamente en Calahorra, que un señor vino a la consulta y me dijo, dice, mire, doctor, yo sé que lo que le voy a contar no es lo normal, pero no lo puedo evitar. Estoy triste y estoy triste porque un camión mató a mi gato. Y entonces, frente a una pérdida significativa para esa persona, esta persona se entristeció, pero tuvo el reconocimiento de que eso no era normal en el sentido de que pudiera ser una depresión, sino que era una tristeza normal. Es decir, frente a una pérdida tenía un sentimiento de tristeza. Claro, pero imaginaros que esa persona, que no era el caso, viene con una cierta tristeza muy intensa porque el gato, el animal, era muy significativo para él, tenía un vínculo especial con el gato y resulta que ante la muerte y la desgracia de habérsele muerto, ante la desgracia de la pérdida, tuviera ideas de muerte e ideas de suicidio, tuviera él planificando el quitarse la vida. Claro, aquí estamos hablando de que es una reacción desproporcionada con el sentimiento y con la pérdida. Todos los que estamos aquí, aunque no fuéramos psicólogos ni psiquiatras, diríamos, hombre, sí, pero no es para tanto, no es para tanto, razona un poco. Bueno, pues esto es un poco la diferencia entre lo que es una tristeza normal, es decir, la tristeza cotidiana tiene que tener la característica de que es transitoria, de que es poco intensa, de que es un evento, bueno, que se corresponde con la realidad, de que no se tiene unas consecuencias desproporcionadas con el evento que la ha producido. ¿Y por qué pusimos la palabra ¿qué hago? Pues la pusimos sencillamente porque dijimos, hombre, si vamos a hablar de la tristeza normal, yo creo que una de las cosas importantes es la voluntad y la acción que la persona va a ejercer sobre sí mismo para modificar ese estado de tristeza o, por el contrario, ver cómo tolera esa tristeza. Es decir, que sea un sujeto o una persona activa. Entonces hemos puesto ahí la palabra el hacer, como algo activo de la persona. Otra frase interesante que a mí se me ocurrió es el de Sócrates. Yo creo que todo el mundo conoce esta frase, conoce a ti mismo, que es uno de los
digamos, principios generales del conocimiento y que a partir de ahí vamos a ver que una parte de conocerse a sí mismo es conocer los recursos de los que disponemos. Es decir, nosotros tenemos una serie de recursos, ¿sí?, dentro de nosotros, fuera de nosotros, ¿sí?, que es precisamente lo que deberíamos conocer. Y uno de los recursos más importantes y que ahora está de moda, aunque siempre ha existido, es el cerebro de cada uno de nosotros. ¿Sí? A vosotros no seguro que no se os hubiera ocurrido de que el cerebro es un recurso del que podemos disponer. Bueno, si se os ha ocurrido, estupendo, pero es un recurso importante. Y os voy a comentar algunos aspectos importantes de ese recurso que a partir de hoy nos vamos a llevar desde aquí, como parte del conocimiento de sí mismo. A partir de aquí vamos a decir, yo tengo un recurso que es el cerebro que lo voy a utilizar. Porque si de algo debería valer esta charla, es de que vosotros habéis venido aquí, os habéis sentado y lo que debería ocurrir es que salgáis con un plus diferente al que habéis entrado. Es decir, que salgáis diferente a como habéis entrado. Es decir, que os hayáis enriquecido en relación con antes de entrar. Antes de entrar teníais unas capacidades y un conocimiento y a la salida os vais a ir con otras capacidades y con otro conocimiento, es decir, con un plus de conocimiento que os debería servir como herramienta. Uno de ellos es lo que os estoy diciendo del cerebro. Esta persona es Ramón y Cajal. Lo he puesto de joven un poco para que los que no estáis muy acostumbrados a él lo hagáis un esfuerzo por reconocerlo. Esta es una foto que no sale habitualmente, sale otra de más mayor, cuando ya era premio Nobel. Y él, una de las cosas que dijo, seguro que hoy no entraría en alguna polémica que también está de moda, diría, toda persona puede ser, si se lo propone, escultor o escultora de su propio cerebro, y que aún en el peor dotado es susceptible al modo de las tierras pobres, pero bien cultivadas y abonadas, de rendir copiosas mías. Esto lo dijo en un librito que se llama Los tónicos de la voluntad y que también está en lo que es el interior, es decir, el frontispicio interior del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Es una frase muy interesante porque nos da a entender que decía, oye, puedes hacer con tu cerebro un montón de cosas, hazla. De ahí la acción de qué hago. Si puedes hacerla porque tienes un recurso, permitirme un poco la simplicidad como la plastilina, porque es que lo que dice es que, bueno, puedes moldear, ¿sí?, puedes esculpirla, es decir, utilízalo. ¿Por qué no lo utilizas? Esto lo está diciendo en el año, bueno, pues 1906, por ejemplo, cuando le dieron el Premio Nobel de Medicina, el primer Premio Nobel de Medicina que ocurre en España. O el segundo fue Severo Ochoa, pero fue el primero. Y fue el descubridor de la neurona. Viene otra persona ya sobre 1930 aproximadamente, y es una mujer, que la veis ahí entusiasmadísima con el cerebro en la mano. Era una fanática del cerebro. Y nos dice esto que os voy a contar. Nos dice, él hace un experimento muy importante
coge 2 grupos de ratones y los mete en 2 jaulas, en el que una es una jaula enriquecida, entendiendo por enriquecida de que los ratones, para encontrar la comida o el agua, la bebida, tiene que hacer múltiples malabares. Entre ellos subir por una escalera, pasar un laberinto, dar un salto, y a eso le llamaba un ambiente enriquecido. Y otro grupo de ratones en los que les proporcionaban la comida y el agua directamente, sin tener que hacer ningún tipo de esfuerzo. Es decir, tumbados en el sofá. Y entonces no tenían ningún problema. Se alimentaban, bebían y comían, se pegaban la vidorra padre. Y entonces lo que hizo fue hacerle la autopsia cerebral a cada uno de los ratones de las 2 jaulas. Y encontró que el cerebro de las ratas enriquecidas resulta que se había desarrollado más, pesaba más y además estructuras del cerebro como es la sustancia gris se habían desarrollado mucho más. Y comparativamente los cerebros de las ratas que no estaban en un medio enriquecido, su cerebro se desarrollaba menos. Pero si podíamos analizar aquí qué partes del cerebro se desarrollaban más o menos, pero bueno, en definitiva era la sustancia gris, es decir, la sustancia noble del cerebro, a expensas además de un aumento de la sinapsis, de la conexión de las neuronas entre ellas, que es lo que permitía, de alguna forma, que a mayor conexiones entre las neuronas, mayor desarrollo del cerebro a través del aprendizaje. Fíjese, la conclusión, que es la que os tenéis que llevar de aquí, es lo siguiente, que esta mujer lo que hace es, con un estímulo externo, positivo, y con un estímulo externo enriquecido, el cerebro se desarrolla. Y con un ambiente y con un estímulo que no estaba enriquecido, el cerebro se atrofia. Y sacando conclusiones, porque esto es de una responsabilidad tremenda lo que nos está diciendo. Y utiliza 2 palabras clave porque además ella lo experimentó también en población humana. Es decir, en sociedades donde estaban más enriquecidas, hizo algunos experimentos. Claro, no podía abrir el cerebro, pero tenía que evaluarlo con las respuestas de aprendizaje que daba. En un medio enriquecido, una serie de poblaciones, el cerebro y sus resultados mejoraban. Y con un ambiente empobrecido, el cerebro se empobrecía. Y a eso le llamó plasticidad. El cerebro dijo lo mismo que Ramón y Cajal. Es decir, que se puede esculpir, dice Ramón y Cajal. Y ella dice que es plástico. A nivel de patología, en algunas personas que ocurrían un ictus, perdían una serie de funciones, como movimientos de la mano, del pie, como parte del habla, etcétera, algunas funciones psíquicas. Y ella observó que con esa teoría de la plasticidad, las células alrededor de la lesión suplía y sustituía las deficiencias de esas neuronas que estaban dañadas. Y eso confirmaba la teoría de la plasticidad. Ese es un recurso que tenemos nosotros y que podemos utilizar. Bueno, aquí está más o menos lo que ella observó. Es decir, sin enriquecer, las neuronas se mantenían, digamos, sin desarrollar. Y en cuanto había un ambiente muy enriquecido, desafiante, duro, aumentaba las neuronas.
aumentaba el cerebro a expensa de las neuronas. El número de sinapsis, es decir, las neuronas se desarrollaban mucho más y se pegaban unas con otras, es lo que se llamaba el tema de la sinapsis. Esto es lo que ocurre. Este es el recurso que nosotros tenemos, no lo que se produce con el aprendizaje. Cada cual nace con una serie, como dice la Biblia, con una serie de talentos, uno con 5 y otro con 10. Y cada cual lo va a potenciar y desarrollar según sus capacidades y sus habilidades. Y todo depende del uso que haga de sus recursos. El primer recurso de todo es el cerebro. Pero claro, fijaros que nacemos con 85 billones de neuronas y que existe alrededor de 620 trillones de conexiones y que esto es modificable. Es decir, podemos aumentarlas. Tenemos una responsabilidad muy fuerte en cuanto a ver qué hacemos con estos recursos. Este es un cerebro, por decirlo de forma muy simple, el conócete a ti mismo lo pongo aquí. ¿Por qué? Porque a partir de ahora sabéis que tenéis un recurso que tenéis que explotar, un recurso que tenéis que estimular. De una manera simple, de una manera compleja, y podíamos hacerlo cada vez más complejo según pudiéramos añadir estructuras y conocimientos cada vez más complejos. Pero el objetivo no es que conozcáis la histología, la anatomía y la función del cerebro, que eso es otra historia. No es una historia que no haya que olvidar, pero el objeto que yo quiero transmitir es el recurso con el que habéis nacido. Y cómo podéis explotar ese recurso para que no nos deterioremos y para que nos enriquezcamos. El hecho de estar aquí es una forma de estimularse y enriquecerse. Maria Diamond dijo una cosa interesante que dijo: tenéis que poneros en ambientes enriquecidos, tenéis que hacer la búsqueda de ambientes enriquecidos. Es decir, yo le suelo decir a alguien, y se lo decía en la clínica, cuando a mí me venía un paciente, hombre o mujer, y le digo, estudia chino. Se me reía. Y yo, mira, luego lo explicaba con palabras más suaves. Le decía, oye, dedícate a aprender ajedrez, lee, haz ejercicio. Vosotros no os podéis imaginar cómo cambia la estructura del cerebro, y no digamos la funcionalidad del cerebro, es decir, sustancias que hay en el cerebro, cómo se modifican. Aquí solo estamos hablando de la estructura del cerebro, pero hay funcionalidades del cerebro que cambian con estímulos externos. Entonces, si vosotros por la mañana os vais y andáis 3 kilómetros, eso es un estímulo externo. Si venís a una conferencia, eso es un estímulo externo. Si aprendéis o estudiáis chino, eso es un estímulo externo. Da igual, decía ella, cualquier estímulo externo. Tenéis que retar, desafiar al cerebro. El reto de vuestra vida, a partir de ahora que tenéis ese conocimiento, es decir, ¿cómo desafío yo a mi cerebro, que es un recurso del que dispongo, para no estar triste? ¿A qué aspiramos las personas? Porque, claro, es un tema importante. Como mínimo las personas aspiran a esto, a lo que es la pirámide de Maslow, es decir, a satisfacer nuestras necesidades. Y estas necesidades son las básicas y van ascendiendo a necesidades más complejas, que son de seguridad, de pertenencia, de afecto, de autoestima. Quizás en estas dos diapositivas lo veis más claro,
decir, fisiológica, claro, principio es respirar, alimentarnos, el descanso, la seguridad física, el empleo, la salud, la amistad, el afecto, y aquí, bueno, de forma descrita, de más o menos dice lo mismo, es decir, el reconocimiento, la estima y finalmente la necesidad de autorrealización, es decir, el completarnos en este periodo y en este proceso de la vida. Es decir, que llegue el final de nuestros días y digamos, me he autorrealizado, he cumplido uno de los objetos de mi vida. Eso es lo básico. Aquí lo que vamos a hacer es analizar, aparte de lo básico de la pirámide de Abraham Maslow, que digamos es un poco a lo que aspira cualquier persona, incluso sin proponérselo, a cosas que refieren lo que dice Marian Diamond. Decía, los desafíos. ¿Cómo me desafío yo? ¿Cómo me reto? ¿Cómo me provoco? ¿Cómo me estimulo? ¿Cómo estimulo a mi cerebro? Entonces, yo he puesto 3 cosas porque a mí lo que me interesa no es que os aprendáis 5 libros de 400 páginas cada uno, sino que os salgáis de aquí con A, B y C. Y con esos estímulos, tapa mucha vida, tapa mucha vida. Uno de ellos es el que yo llamo, y el que otros muchos llaman, proyecto vital. Yo estoy convencido, si aquí hiciéramos una encuesta, todo el mundo diría, hombre, ¿tú cuál es el proyecto de tu vida? Y sería muy variado. Uno decía, el mío ha sido pues tener un trabajo y no perderlo. El mío sería el hacerme rico. El mío es vivir con la salud. Pero eso podría decir, y eso es el proyecto existencial, intrínseco de la vida de cada uno. Ese es el proyecto intrínseco, porque eso parece más como metas, porque el proyecto vital es como mucho más profundo, más existencial, incluso se puede concretar mucho. Vamos a verlo, a ver algunas cosas. Por lo que decía, y hay un autor que quiero hacer referencia con él, sobre todo de modo ejemplificador. Este hombre murió hace poco, fue un psiquiatra y que tuvo la fortuna o no fortuna de que vivió los campos de concentración nazi. Y él fue un creador de la psicoterapia laboral, pero él, cuando le preguntaba, ¿cómo usted pudo sobrevivir al holocausto nazi? Y él hablaba de la importancia de un proyecto vital. Víctor Frank decía que lo que hay que hacer en la vida es buscarle un sentido a la vida. Y en esa situación particular del holocausto, decía, pero hombre, en un holocausto es muy difícil buscar el sentido de la vida. Él, en resumen, decía, el sentido de la vida hay que buscarlo. El sentido de la vida es una búsqueda continua y constante dentro de uno. Y además es particular. Cada uno sabe cuál es el sentido íntimo y último de la vida, de su vida. Dice, porque él decía, dice, si tienes un porqué, encontrarás el cómo. Y él dice, si no encuentras el sentido de la vida, en el holocausto, por ejemplo, dice, créala, créate el sentido de tu vida en esa situación. Y cuando construyas el sentido de tu vida, entonces tendrás un por qué vivir y un cómo. Y eso es lo que dice él que le salvó.
Él encontró y creó el sentido de su vida. El sentido de la vida de cada uno está dentro de sí, no viene del exterior. Y si no la encuentra en el exterior y no la encuentra en el interior, créatela. Créatela, porque si no, ocurrirá que estarás en el no sentido de la vida. Y cuando una persona tiene un sentido la vida, es libre y está motivado. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona tiene sentido de la vida? El sentido de la vida es un ideal que le motiva, le arrastra. Si es un motivo que le dignifica, que le hace libre, es el combustible que le mueve. Casi todas las personas que tienen movimientos hacia adelante tienen un combustible del sentido de la vida, cuanto más intenso y arraigado, ¿eh? Más profundo y más eficiente. Él, que tenía una filosofía biopsicosocial y espiritual, lo que decía, la búsqueda, y le da un significado a su sentido vital. Yo me he encontrado personas tristes y personas que han atravesado la puerta de la angustia y de la depresión, y cuando empiezas a escarbar, encuentras que desde el punto de vista personal no tiene un sentido de la vida, no lo ha encontrado, no lo ha buscado y no lo ha creado. Alguien me puede decir que luego en la charla podemos hablarlo. Dice, bueno, pero si es un sentido falso de la vida, siempre es mejor un sentido de la vida, aunque sea falso, porque no es el planteamiento que estamos haciendo de si es falso o es verdadero, sino que sirva como motor de movimiento, que sea como combustible. Y te encuentras con que no tenía sentido de la vida, no habían construido un objeto supremo, un objeto último. Puede ser el ayudar a los demás, puede ser la justicia en abstracto y luchar por ella, que luego eso se descompone en metas, en propósitos, en pequeños objetivos progresivos, pero un sentido, que si no estás en el vacío. El sentido, el no sentido de la vida, y alguno puede haberlo experimentado, o bien porque todavía no lo ha encontrado, o bien porque lo ha encontrado parcialmente, o bien porque se la ha difuminado a lo largo del recorrido de su vida, niveles de apatía, anedonia, falta de disfrute, falta de motivación, desgana, indiferencia al cambio, pasividad. Pero si a vosotros os dice, oye, uno de los combustibles para mover vuestro motor personal es el proyecto vital, ¿quién no lo compra? Pero estamos acostumbrados a que todo nos venga del exterior. Por eso todo el mundo compra la pastilla. Que no digo que no sea necesaria cuando hay patología, pero no estamos hablando de la patología, estamos hablando de la tristeza, entre comillas, normal. Estamos hablando de esos momentos episódicos o esos momentos en que hay algún evento que provoca esa tristeza. Por tanto, es importante el proyecto de la vida. He puesto aquí lo de Ikigai porque es un concepto japonés que significa una razón para ser, profundo. Entonces, bueno, el japonés, que de alguna forma dice que todas las personas tienen un Ikigai, que tienen que descubrir. Está dentro de sí, tiene que descubrirlo. Y esa filosofía, de alguna forma, les motiva a la búsqueda de su Ikigai, de su razón de ser. No razón de vivir, sino razón de ser esencialmente como persona. Todo lo demás se puede hablar, pero bueno,
Yo creo que lo importante es el concepto de Ikigai complementado con lo que estamos diciendo. Otra de las cosas importantes para el tema relacionado con la tristeza, cómo combatirla, cómo disminuirla o cómo cambiarla, es el manejo del estrés. Eso también está de moda. Hablamos de estrés, estrés, estrés. Voy a ir un poquito rápido para luego entrar en la charla. Y aquí esto que se denomina un mapa mental, que se ve a golpe de primera vista, que es mucho más gráfico, más visible que si lo pongo de una escala lineal, nos dice lo siguiente. Descubridor del estrés. Llamaba Hans Selye. Hans Selye era un fisiólogo y entonces él dijo, hay un estímulo y hay una respuesta. Y si entonces hay personas que mediante un estímulo tienen una respuesta. Y entonces esa respuesta es de diferentes etapas, en principio de alarma, después de resistencia y finalmente de agotamiento. Me explico. Hay un elemento muy interesante en los animales. La defensa de los animales tiene dos modos de defenderse. El autor Kretschmer, más a la postre también era psiquiatra, que dice los animales en la etología se defienden de dos formas. Uno, lo que él llamaba frente a una estado de alarma, es decir, un león va a atacar a una gacela y la gacela lo que hace es inmovilidad cadavérica, es decir, se queda quieta y se confunde con el medio, de tal forma que ese mecanismo de defensa es eficaz y eficiente. Y segundo, ¿eh? Explosión de movimiento, es decir, sale corriendo despavorido, sin una dirección concreta, ¿eh? Y además es eficaz por la rapidez. Entonces esos dos modos de reaccionar produce lo que se denomina la primera fase, que es una fase de alarma, una fase de estudiar de dónde me viene el estímulo peligroso, y luego si soy capaz, he vencido esa situación, es exitosa, y si no la he vencido, si no permanece el estresor, el estímulo negativo, el estímulo amenazante, entonces viene una situación de agotamiento porque no puedes resistir los cambios fisiológicos, psicológicos, los orgánicos que ocurre cuando ocurre ese evento, cambios a nivel cerebral y a nivel corporal en general, se llama el eje hipotálamo hipofisario y sistema nervioso. Eso produce una serie de sustancias que hace que provoque una sintomatología que es muy perjudicial para el organismo. ¿Qué características tenía lo que Hans Selye, que es esta parte la suya, es estresor, que es una respuesta no específica, sino que es una respuesta inespecífica? No hablaba mucho de los estímulos emocionales, cómo intervenían. Se activan estructuras cerebrales y el estímulo puede ser cualquier tipo de estímulo y puede tener cualquier respuesta. Los estímulos pueden ser internos, a nivel corporal, se está haciendo incluso mapeos de estímulos internos y puede hacer una respuesta que puede ser cualquiera también. Aquí hay dos teorías, que una es la misma que de Hans Selye, la misma que de esta, pero no, con una característica más evolucionada, que es, hay un estímulo y hay una respuesta, pero ojo, por medio hay factores psicológicos, psicoemocionales. Es decir, lo que ocurre es un estímulo, hay una respuesta, pero al haber
elementos emocionales es lo que modifica y lo que le da color a la respuesta. Entonces, un elemento son los emocionales. No es lo mismo un estímulo con una respuesta con pensamientos negativos, con una actitud negativa, con una proyección negativa, con un razonamiento negativo, que lo contrario, positivo. Es decir, un estímulo A respondería a una persona B, pero una persona con el estímulo A y con unos, digamos, factores negativos de pensamiento, modificaría la respuesta de una forma, pero con factores positivos, emocionales positivos, la respuesta sería diferente. Con el mismo estímulo. ¿Por qué? Porque de alguna forma la respuesta es una proyección del conjunto de la persona. Con el estímulo y con los elementos emocionales. Y los elementos emocionales que vamos a ver luego depende de que sean positivos o negativos y podemos nosotros programar. Aquí el sujeto es pasivo. Dice, oh, tengo el estímulo, doy la respuesta. Eso es lo que decía Hansen. Aquí el sujeto es activo. Ya está una teoría de la interacción. Hay un factor nuevo que son los elementos emocionales y por tanto hay una interacción. Y claro que existe una especie de evaluación. Primero me viene el estímulo y yo lo evalúo y digo, ¿es amenazante? ¿No es amenazante? ¿Es una amenaza irreversible o no es una amenaza irreversible? Lo evalúo. Eso se hace casi sin un pensamiento racional. Uno lo siente, su cuerpo lo siente, ¿eh? Y el resultado final es lo que hace que se denomine de esta forma. La evaluación secundaria, es decir, tengo fuerza para soportarlo, no tengo fuerza para soportarlo, y luego hace una reevaluación. Esto lo resisto, lo supero, o no hay Dios que lo aguante. Bien, sigue la teoría perfeccionándose y el modelo actual es un modelo más complejo que incluye los dos, más enriquecido y que da respuesta a las demandas psicosociales, a la evaluación cognitiva, como hemos dicho, a la respuesta frente al estrés, el modo de afrontamiento, es decir, los recursos de que dispongamos, el cómo afrontemos eso, y también características personales, sexo, la edad, la situación, cómo se da, en dónde se da, la familia, las características sociales, si hay apoyo familiar, amigos, conocidos. Yo recuerdo, hace poco me decía una amiga mía, que decía, dice, mira, yo tengo una suerte y eso nunca lo agradeceré lo suficiente, de tener unos amigos extraordinarios. Casi soy como soy por tener esos amigos. No sé cómo dar las gracias por tener esos amigos, porque es un conjunto de apoyo que son muy importantes. Y el estatus, bueno, se refiere más al estado de salud, más al resultado de todo esto que hemos hecho. Y finalmente, para que haya coloquio, hablamos del pensamiento positivo. La vida, ¿qué es el pensamiento positivo? Yo creo que todo el mundo sabe lo que es un pensamiento positivo. A veces es difícil. Si uno se gana, yo recuerdo un chiste que decía, dice, bueno, tiene una depresión. Dice, ¿eso cómo se arregla? Dice, con $1.000.000 y una pastilla de aspirina. Pone a uno contento. Mucha gente, la mayoría sí, pero mucha gente no sabe distinguir
lo que es un pensamiento positivo de un pensamiento negativo. La mayoría sí. Es curioso, pero si uno está triste, lo que tiende es a los pensamientos negativos. Y si uno está alegre, lo que tiende es a los pensamientos positivos. Y eso se puede controlar. Eso es un recurso del cerebro, es un recurso el manejo del estrés y es un recurso el cómo controlas y manejas los pensamientos positivos y negativos. Yo recuerdo a mis pacientes, les decía, mira, en tu cerebro, en tu conciencia, hay como una voz interna con el que puedes dialogar. Tienes esa posibilidad, es un recurso que puedes utilizar. Bueno, y eso como dice, mira, utiliza las preguntas. Cuando te ocurra algo y te entristezca, dite a ti mismo, o dile a esas dos personitas que tienes en tu interior, ¿eh? Dile, oye, una pregunta, ¿qué pensamientos tengo? ¿Positivos o negativos? Estoy triste y entonces si se responde que son positivos, adelante. Si te responde que son negativos, pregúntate por qué y pregúntate cómo puedo cambiarlo. ¿Cómo puedo revertir ese pensamiento negativo en pensamiento positivo? Haciéndote preguntas, ¿eh? Y diciéndote que muchas veces lo decimos y dice, mira, se me ha quemado la cocina, pero estoy viva. Eso es un pensamiento negativo que se convierte en positivo. Eso lo entendemos todos. Pero sin darnos cuenta, cuando nos invaden los pensamientos negativos, sin darnos cuenta, llegamos a un estado de tristeza y sin darnos cuenta, nos paralizamos en la acción de qué hacer. Y esto es un recurso que se puede utilizar para hacer que el pensamiento negativo cambie a positivo. Porque en la medida que introduzcamos en nuestro cerebro más pensamientos positivos, entonces tendremos más alegría, menos tristeza y seremos más felices. Esto está demostrado. La psicología positiva ha demostrado de una forma aparentemente simple que si el cerebro funciona como un ordenador, dependiendo de los programas que yo le pongas, le introduzca, me va a funcionar de una forma y otra. Y uno de los programas que se le introduce al ordenador, que es el cerebro, es programas positivos y programas negativos. Y cuando surge un programa negativo, lo quitamos del ordenador. Y si no lo podemos quitar, lo reconvertimos en programa positivo. Esa es la clave. A partir de ahora, vosotros desde aquí tenéis que salir diciendo, yo solo voy a tener pensamientos positivos. Y si tengo pensamientos negativos, voy a hacer el aprendizaje de cambiarlos por positivos o desechar el pensamiento positivo y adquirir negativo y adquirir uno positivo. Eso es una habilidad que tenéis que descubrir, lo mismo que el proyecto de vuestra vida. Hay pequeños detalles, una mente relajada, la relajación es una herramienta que siempre ayuda a tener pensamientos positivos. Establecer en vuestra vida, como parte del proyecto, principios de vida, valores, la amistad, la honestidad. Vamos a ver, en un mundo donde hay honestidad y deshonestidad, en un mundo donde hay violencia y paz, en un mundo donde hay lo positivo y lo negativo, vosotros podéis escoger, porque si pensáis negativa de vosotros mismos y si pensáis negativo de los demás, lo que estáis haciendo es programando vuestro cerebro, que es el mejor recurso que tenéis, para seguir en la deriva del pensamiento negativo y de la tristeza. Anticiparse a los problemas. Esas dos personas que dialogan en nuestro interior, decir, oye, si hago esto, pues me anticipo a los problemas que pueda tener. Ser realista. Indudablemente esto va en relación con que decían, los optimistas
son menos tristes que los pesimistas. Son más alegres que los pesimistas. Mira, no solamente eso, sino que se han hecho estudios sociológicos muy interesantes en que se ha cogido, ahora me acuerdo de uno, que es con 1.200 personas en una empresa americana que querían seleccionarlo y hacer un experimento de ver el rendimiento de venta y marketing que podían tener en función de un parámetro que era el optimismo y el pesimismo. Y lo que hizo fue lo siguiente: cogieron a 600 personas, le hicieron una serie de pruebas de marketing y de venta, otra serie de personas le hicieron la misma prueba y 200 personas solo decir que no le hicieron ninguna prueba. Y a las primeras les dijeron, bueno, estas personas son aptas, tienen capacidad de venta y son optimistas. Estas otras personas son aptas para tener los conocimientos y capacidades de venta y son pesimistas. Y estas otras personas no tienen capacidad de venta, no tienen esa aptitud para la venta, pero son optimistas. Entonces, mandaron a la calle y cuando evaluaron se encontraron con que los optimistas y estaban capacitados tenían un nivel de venta mayor que el que los pesimistas con capacidad de venta. Y los que no tenían actitud o aptitud ni de venta encontraron que eran superiores a los otros dos. Sin tener la capacidad, no le habían dado la variable de capacitación y resulta que medían más que los otros dos. Lo cual llegaron a demostrar que uno de los factores más importantes, al menos en este estudio, era el ser optimista. El ser optimista tiene sus trampas. Cuando estamos hablando del optimismo normal, como la alegría, normal, bueno, no hay ningún problema. Pero claro, si el optimista se pasa como el de la alegría de una forma excesiva, pues lo que puede producir es que se aleje un poco de la realidad. Y entonces lo que es importante es el optimismo normal dentro del realismo. Este es el pensamiento positivo. Y Rojas Marco, que es otro psiquiatra que estuvo concretamente atendiendo los efectos de la salud mental en la catástrofe de las Torres Gemelas, envió un libro que hablaba de la fuerza del optimismo, ¿no? Pensamiento positivo es esperanzador. Pensamiento positivo incluye la esperanza y tiene un poder reparador y tremendo. Mire, yo me he encontrado en la clínica madres de estado complejísimo, que ha tenido la desgracia del fallecimiento de un hijo por un accidente o algo así. Y tú cuando observas clínicamente y evolutivamente a esa persona, ves que no puedes sacarle y no quiere salir del pensamiento negativo. Y por tanto no puede aprovecharse de ese pensamiento positivo y del poder reparador de ese pensamiento. Y mirad, es importante entonces por el tema de la resiliencia. Yo creo que lo sabéis. El tema de la resiliencia tiene una definición física. Nace de la deformación de los metales. Cuando se deforman los metales, vuelven con las condiciones originales al estado original, y ese vuelta al estado original es lo que se denomina resiliencia, que luego se aplicó psicológicamente al que una persona frente a un evento externo queda tocada, es decir, se ha deformado, y si trabaja la resiliencia se recompone y vuelve al estado original. Eso es lo que habitualmente suele llamarse hay que ser resiliente. Ver la botella medio llena y medio vacía.
Acabo. Mirad, os quiero desafiar, os quiero poner un reto porque estamos cometiendo un error gravísimo. Resulta que ocurre que el 21% de la población solo se lava los dientes una vez al día. Serio el tema, ¿eh? Bueno, aquí existe pues, un poco lo que ocurre cuando se lavan dos, cuando se lava todos los días, etcétera, etcétera. Pero me da igual. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ha venido el COVID y ha habido un cambio en nuestros hábitos en cuanto al cepillado de dientes, ducharse, lavarse las manos, ¿eh? En el año 19 y en el año 20. Los cambios que ha habido de 5 veces al día a 10, de 4 de cada besos y más del 70 no da la mano ni da los 2 besos, etcétera, etcétera. Si esto ha sido importante y es importante lavarse los dientes para la higiene física de todos nosotros, ¿cuánto más no va a ser importante el cuidar de nuestro cerebro? Y no lo cuidamos. Es decir, no ponemos en marcha nuestras capacidades. Se hizo un experimento en el que, en el caso del COVID, el lavado con jabón, había un cambio entre el no lavado y el lavado con jabón. A los 30 segundos había muchas menos virus, ¿sí? Y tras aplicar el alcohol con gel, se notaba un cambio entre solo el lavado y la aplicación con gel. Esto se demostró. Y lo que yo os he explicado, que lo he explicado de una manera muy sencilla, está demostrado. Está demostrado con TAC, con resonancia magnética, con PET, con experimentos, con anatomía patológica. Está plenamente demostrado. Salvo alguno que diga, yo no me lo quiero creer es porque soy negacionista y ejerzo de negacionista, está demostrado. La conclusión es que hay que trabajar estas áreas, la salud física, la salud psíquica, la social y la espiritual. Y esto que dijo Víctor Frank no es indiferente, es decir, la salud espiritual, es decir, la amistad es parte del espíritu, que es intangible, todavía seguramente estará en el cerebro, pero no tenemos técnica todavía para descubrirla. Pero el amor, la compasión, las virtudes espirituales, el ver un cuadro, el oír música, hay todo un estudio, ¿no? Desarrolla en relación con el cerebro de qué es lo que hace el cerebro y cuál es el cerebro y cómo es el cerebro de los que oyen y ejercen la música. Tienen un cerebro especial. Si te lavas los dientes, si te lavas las manos y cuidas tu cerebro cuidará de ti. No. Muchas gracias, José. Yo creo que nos has hecho una brillante exposición, muy bonito. Nos pones en evidencia que tenemos herramientas que no somos conscientes de ellas, quizás, y que muchas veces en nuestras manos está la solución que desconocemos, que tú nos estás enseñando a conocerla para ponerla en práctica. Sí, vas a decir algo. Sí, iba a decir que primero siento ser un poco demasiado largo, pero insisto en esas 3 cosas, ¿sí? Y yo creo que son herramientas que hay que potenciar, porque lo que nos está ocurriendo es que nos estamos intoxicando con otras herramientas y tenemos dentro de nosotros muchas herramientas todavía por explorar y por explotar. Yo creo que lo que vienes a exponer es que ya vale de pasividad una parte de la red. Yo creo que, bueno,
yo desconocía todo lo que nos comentas, quizás son cosas básicas que igual lo tienes en el inconsciente, nos has hecho pasarlo al plano consciente, porque todos tenemos en la vida situaciones conflictivas, problemas familiares, sociales, laborales, y quizás está muchas veces la solución en nuestras manos que no nos damos cuenta. Es importante conocerlo, ¿no? Me has abierto la mente en cosas. Pero yo creo que muchas veces también lo que ocurre, no sé si estáis de acuerdo, es que las personas buscan siempre, bueno, yo como médico soy neumólogo, trabajo en el San Pedro y lo que puedo decir es que cuando digo la pasividad lo hago extenso en el sentido de que somos una sociedad muy acomodaticia y que siempre buscamos, yo como neumóloga lo puedo decir, por ejemplo, con enfermos que vemos un problema enorme de obesidad mórbida, que acaban con problemas respiratorios gordísimos, además de otros. Oye, y es que no reconocen el problema y buscan, primero, rechazan el problema. Quizás ahí está el problema, ¿no? No somos capaces de concienciarnos. No, yo no como. Deme una pastilla. Quizás la sociedad no está demasiado polarizada a que vaya al profesional para que solucione el problema y por eso digo, hablo de pasividad. Sí, yo creo que el título de la charla, si me gustaría llamarle más charla, más que ponencia o seminario, entre otras cosas porque el seminario, ponencia es unidireccional. Yo soy el sabio y os digo esto. Y sin embargo, charla es más bidireccional. Es decir, que yo digo cosas y vosotros decís cosas y aprendemos los dos. Pero efectivamente, yo creo que en salud pública se está promocionando ahora la parte activa de las personas. Está diciendo, hay carteles por todos sitios, se suba usted por las escaleras, si puede, ¿no? Si puede, de capacidad. Claro, la persona puede ser mayor, puede tener un sobrepeso, pero si puede, es preferible que suba por la escalera a que coja el ascensor. Eso está promocionándose lo activo. Pero es que eso lo tenemos que tener en el vacío, de ceja y ceja, de tal forma que cuando vayamos por la calle, os acordéis que digo, hoy me he lavado los dientes, hoy me he lavado las manos, y hoy a ese que veo, que es mi imagen, le tengo que preguntar cuántos pensamientos positivos ha tenido, cuántos negativos ha tenido que no debía haber tenido, es decir, hacerse un repaso de eso, porque si no se hace un repaso, pues mal andamos de salud. Es decir, si los dientes son importantes, y son importantes no perderlos a lo largo de la vida, el cerebro es importante, primero desarrollarlo durante toda la vida, pero si es posible que se deteriore lo menos posible durante toda la vida, igual que los dientes. Igual, idéntico. Se pasa muy mal sin dientes. Ya que yo los tengo todos, pero se pasa muy mal, seguro que se pasa mal. Y en la sociedad occidental no lo podemos reparar, pero allí donde no lo pueden reparar, imaginaros. Lo mismo ocurre con el cerebro. El cerebro hay que estimularlo y cada vez que vayamos por la calle hay que pensar cómo estimulo mi cerebro. Yendo en autobús, andando, está demostrado que cuando se anda baja la hipertensión, que cuando se anda baja el peso, pero es que cuando se anda se estimula estructuras cerebrales. Y eso es lo bonito y lo interesante que han descubierto. Yo estoy a vuestra disposición. Vale, lo que usted expone está muy bien, yo estoy de acuerdo en este sentido de la posibilidad de... A ver, un gusto. Estoy de acuerdo en el tema de la positividad, que hay que ser positivos y eso, pero ahora en lo referente, como dijo la doctora, de que estamos cómodos, no lo veo tan así, ¿vale? Porque habemos personas que no estamos cómodos. A la hora de ir, por ejemplo, vas a la seguridad social, ¿no? Que estás, porque tienes un problema,
que estás triste o que te sientes o que tienes otro tipo de problema, dolores y cosas así, lo primero que hacen muchos médicos es recetarte ansiolíticos. Lo primero que te dicen es, ah, usted está depresivo, ah, no, es que como estás tan triste te voy a dar una medicación. Y al final terminamos siendo conejillos de indias, ¿vale? Entonces creo que desde la salud pública deberían promocionar más estas cosas. Esta exponencia o esta charla que usted está dando a mí me parece fenomenal porque te abre un poco más y la gente que quiera expandir, aprender, viene muy bien. Pero creo que desde la salud pública deberían tratar de otra manera todo el tema de la salud mental, cosa que no se está haciendo. Sí, mira, estoy de acuerdo contigo total. Lo que pasa es que estamos construyendo una sociedad en la que tiene muchos aspectos, ¿no? Muchas sombras, ¿no? Que son perversas. Indudablemente, lo que dices tú. Yo soy médico, soy psiquiatra y he dado muchísima medicación, muchísima medicación. Y la medicación es necesaria cuando es necesaria y Claro. es pertinente cuando es pertinente. Y ahí viene el problema. Mira, hay un término que se llama tiempo dependiente. Tiempo dependiente, ya dije antes que yo me he dedicado a la clínica, mayoritariamente a la clínica. Luego he tenido intervalos entre la clínica e tenido intervalos de responsabilidad administrativa y de gestión. Y lo que está ocurriendo con esa relación tiempo dependiente es que lo único que se hace es hacer, si me permites, sin ofender entre comillas, porque yo creo que se está reivindicando desde los propios médicos, una mala clínica. Una mala clínica. Cuando se denuncia que la relación tiempo dependiente se aumente porque requiere la atención suficiente tiempo para hacer un diagnóstico diferencial o para hacer una identificación del proceso, no se está proporcionando desde la administración. Y eso es lo que dijo, perdón, como ya estoy jubilado, no creo que me sancione nadie, el Rejón en el Parlamento, y le dijeron, vaya usted al médico. Ya. Entonces, tú te encuentras en una situación muy difícil porque, mira, existe un doble dilema en la persona, en el profesional que es honesta y además que cultiva lo que es la moral. Ya una cosa, en ese dilema existen dos elementos. Uno es el derecho, que es lo que tienes que hacer, que te pide lo que tienes que hacer, y lo que es la ética, que te dice lo que deberías hacer. Entonces, entre lo que tienes que hacer de obligado cumplimiento y lo que deberías de hacer, que es de obligado cumplimiento interno, es decir, que mi yo me dice, tengo que hacer lo que me dice el derecho, pero yo debo hacer lo que creo que debo hacer. Existe un conflicto que muchos profesionales no saben solucionar. Mira, esto es como un jugador de fútbol. Dice, un jugador de fútbol. Bueno, y un jugador de fútbol excelente. El derecho le dice, no haga falta, no toques el balón con las manos, no pisotees tal. Es decir, el derecho le dice las reglas para funcionar, pero el jugador excelente le dice, yo, además de las reglas, quiero hacer excelencia en mi juego. Y ese es el dilema muchas veces de los profesionales. Claro, lo que yo digo es importante la identificación. Lo acabo de decir, digo, si no tengo tiempo para identificar, toda tristeza es depresión. Claro, y toda tristeza es depresión, si no tengo tiempo para hacer una psicoterapia, ni siquiera de apoyo o clarificadora, pues lo que hago, lo más fácil, es la química. Puedo estimular la química desde dentro de ti con una psicoterapia,
Pero si la estimulo desde fuera de ti, con eso ya tengo suficiente. Pero claro, viene el dilema del el derecho y la ética. Claro, tú fíjate, y no me lo quiero dejar en el tintero, yo me he encontrado con compañeros que cumplen perfectamente el derecho, lo cumplen perfectamente. Van desde las 8, tienen que salir a las 3 y se van a las 5. Y entonces ejercitan su ética haciendo un plus de entrega a los ciudadanos de ejercicio gratuito. Y eso así. Tú encontrarás igual a tu médico de primaria que no sale todos los días antes de las 5 o las 4, un 80%. Entonces, ¿qué es lo que está? La ética tiene una trampa, entre comillas lo de trampa, respetuosamente, y es que el derecho te obliga desde fuera. Pues si tú no cumples, te pongo una multa. Si no cumples, te sanciona. Y la ética tiene más poder que el derecho porque te obliga desde dentro. Es decir, lo que tú deberías hacer es lo que tú te exiges que hagas, pero te lo exiges tú, no te exiges desde fuera. Y eso es lo que decía aquí del proyecto de tu vida. El proyecto de tu vida es, de alguna forma, introducir valores, ¿sí? Que sean valores que sean para el desarrollo de tu vida. Los médicos están muy bien con la ética, los que la ejercen sienten bien porque es parte del proyecto de su vida y salen adaptados. Pero claro, cuando tú te encuentras Rito Manolita, que oye, qué casualidad que el mismo te paga los dos, Manolito y Manolita, que no cumple el perfil de lo que yo estoy diciendo. Yo tengo, quiero decir que me ha sorprendido grandemente la experiencia que se ha hecho con las ratas, con la que ha empezado la charla. Me ha parecido verdaderamente interesante, clarificadora y desde luego un motivo para reflexionar, porque para mí me pone de manifiesto la situación de la sociedad en la que vivimos, en las que nuestra vida es como la de las ratas empobrecidas, en el sentido de que tenemos la mayoría en la sociedad occidental una vida demasiado cómoda, demasiado carente de, pues eso, de esos enriquecimientos de actividades. Y para mí, De desafío. eso es, de retos. Y para mí de ahí viene el gran problema de esta sociedad tan tremendamente grave que no lo soluciona la sanidad pública. El problema es mucho más profundo y viene mucho más de la base de la sociedad. Y yo hoy por hoy no veo ni con la sanidad pública ni con... Bueno, observo que tienes una pequeña dosis de pesimismo, o por lo menos selectivo. No, Pero bueno, no, perdón. o de realismo. De realismo. Yo afortunadamente me vivo y me veo optimista y disfruto con la vida, con mi jubilación y con mis amigos y mi familia y muchas cosas infinitas. Y soy muy optimista, ¿eh? Pero esta apreciación me parece que es realista. Mira, yo creo que hemos pasado, yo a veces le digo, cuando a mí me gusta hablar de todo, y a veces incluso hablo con algunos amigos que son receptores de esa tertulia de teología, ahora incluso de religión. Y a veces les digo una cosa, dice, mira, yo no siento, no me estoy manifestando, sino aún el supuesto de no siendo católico, apostólico, romano, ni budista, ni islamista, yo creo que el modelo de un personaje, a la cual elige el personaje que Gandhi, Alá, Mahoma, bueno, eso va a caer, pero el personaje de Jesucristo, por hablar como personaje, es un personaje
que sirve como modelo de vida, independientemente de tus creencias religiosas, muy interesante. Muy interesante. Mira, una cosa actual. Por ejemplo, en el análisis de ese personaje, la generosidad de la sociedad occidental está en decadencia. Cuando hay hambres, muertes, ahogamiento. Es decir, el mundo hemos pasado con ese modelo de que la salvación es una salvación comunitaria, a pasar al modelo de que la salvación es el sálvese quien pueda. Es un modelo individualista. Pero eso lo veis en los pueblos de La Rioja. Ha pasado, permitirme un poco la generalización, un poco diluida, de que cada uno vaya por su lado, adelante, que había unos niveles comunitarios más aceptados. Yo recuerdo una polémica en el pueblo de mi mujer, de Navarra, que me decía, oye, antes, todos los veranos, mi suegro cortaba las hierbas de los caminos y limpiaba los ríos. Eso es un acto comunitario. Ahora existen actos comunitarios de extrema generosidad, tema de la guerra con Ucrania, de mucha generosidad, pero no cabe duda que como colectivo estamos más instalados en el egoísmo que en lo comunitario. Y efectivamente, estoy de acuerdo. Sí. Lo de las ratas está demostrado y es un hito que lo que hay que hacer es buscar argumentos. Mira, yo ahí en Navarra, pero yo no me quería jubilar, a mí me echaron. A los 65 años había una ley que decía fuera. Yo hice un intento de una colaboración voluntaria y no lo encontré, no me quería nadie. Yo creo que había una suspicacia, no sé qué, tal, y yo de lo que sea, yo quiero ser voluntario de lo que sea, porque además lo tenían colgado en la web, dice, buscamos voluntarios. Oye, si buscáis voluntario, yo voluntario. Bueno, pues apropiado, vamos a ver, yo no voy a recetar, no voy a diagnosticar, no voy a tratar, yo voluntario. Y si hay que hablar de las enfermedades mentales, puedo hablar con las familias. Sí, apropiado a mis conocimientos, no a ser de psiquiatra, sino voluntario. No encontré. Bueno, y esto es lo que hay. Yo creo que lo que hay que buscar, lo que decía María, los desafíos. Hay que desafiarse continuamente. Bueno, en vez de subir el level, hacer desafíos comunitarios. Eso es lo que hay que hacer, porque es la única forma de estimular el cerebro. No estimularlo con drogas, que es lo que ocurre. Claro, pero es que cuando yo estaba analizando la biografía del pensamiento positivo, uno de los autores decía, yo, si fuera por mí, la psicología del pensamiento positivo la introducía en todos los colegios del mundo. Porque los niños saben qué es un pensamiento positivo y un pensamiento negativo. Lo saben los niños, pero lo saben en la práctica, porque tú te encuentras que no hay un proyecto de vida. ¿Sabes? Hay que apretar uno por uno, mucha gente tiene su proyecto de vida, pero inculcar el proyecto de vida es que es necesario. Es decir, tú tienes que buscar cuál es el key y la esencia de tu vida. Mira, el ser humano tiene un cerebro y tiene un lóbulo frontal que se ha desarrollado sobremanera a lo largo de la evolución, de los siglos. Y tiene una característica. La vida, permitirme esa expresión que es un artificio, del lóbulo frontal es proyectarse hacia afuera y hacia el futuro. No podemos dejar de pensar hacia el futuro. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer el mes que viene? ¿Cuál va a ser mis vacaciones? Esa es la proyección del cerebro frontal, del lóbulo frontal. Cuando hay una anomalía del lóbulo frontal, se deja de proyectar ese futuro. Y eso es lo que ocurre con el trastorno cognitivo, es decir, el Alzheimer.
va muriendo la proyección, la planificación, va muriendo cómo proyectar mi vida. Y por eso se instala en la apatía. Es un deterioro físico, estructural, pero es lo que le da importancia al logro. Y por eso hay que estimular los deterioros cognitivos. Hoy por hoy, de los conocimientos que tenemos, se ralentiza muchísimo cuanto más se estimula el cerebro. Es mi reloj que está conectado con el teléfono y no sé cómo desconectarlo. Es un reto que tengo. José, aprovechando que estás aquí, aunque no es el tema de la charla, ¿cómo ves el tema que nos preocupa a mí, el estar oyendo esta tasa de suicidios que hay en la población joven que está instalada y que parece que no para? No sé, pero no, te digo que aprovechando que está aquí, aunque no es el tema de la charla esta, quería que nos hablaras cómo ves tú el tema de los suicidios que está tan en boga y continuamente dando noticias y que además parece que afecta fundamentalmente a la población más joven. ¿Qué opinión te merece? ¿Es este estado de tristeza influye, no? ¿Cómo lo ves? Vamos a ver. Yo creo que el suicidio es de los acontecimientos más complejos de la psiquiatría. Es decir, si en psiquiatría, así como en cirugía, dependiendo de la especialidad, a los cirujanos se les mueren según su especialidad, si son cardiovasculares se les mueren del corazón, claro. Son de intervención torácica, se les muere por acontecimientos propios de la especialidad. En psiquiatría se mueren por suicidio y por trastornos de conducta alimentaria. Son las dos patologías, ¿sí?, en las que la muerte está más. Es decir, ansiedad, depresión, trastornos psicóticos, esquizofrenias y trastornos de conducta alimentaria, ¿sí?, mueren por suicidio. O sea, a mí me preocupa porque el suicidio en los niños y en los adolescentes se ha cuadriplicado desde antes de la pandemia a después de la pandemia. Es decir, es toda una epidemia. Entonces, es preocupante. Me preocupa porque además hay un documento que se ha elaborado en conjunción con todas las comunidades autónomas, que es una estrategia nacional de salud mental, en donde uno de los puntos de la estrategia habla de la atención al suicidio de forma específica. Hay otra línea estratégica que habla de la atención a los niños y adolescentes y una específicamente del suicidio. Por tanto, el suicidio es preocupante. Y como parte de esa línea estratégica, se reunieron las sociedades infantiles y adolescentes, tanto psiquiátricas, de psicología, como de pediatría, como los servicios de urgencia pediátricos, y han hecho un manifiesto en relación con estas patologías de atención al niño y al adolescente, y una de las cosas que se recomendaba era que debía, aparte de aumentar los recursos para estos colectivos, que son los colectivos más vulnerables que hay, el que se adoptasen programas que fueran programas multidimensionales, es decir, en conexión con los colegios, profesores, con la atención primaria, con los hospitales, con los servicios de urgencia. Es decir, los servicios de urgencia pediátricos están totalmente o han estado totalmente colapsados y de hecho lo están actualmente en relación con el tema de la ideación suicida, perdón, de la primera fase, la ideación de muerte, la segunda fase, ideación suicida, ¿sí?, ideación autolítica,
Entonces, una de las cosas que ocurre es lo que acaba de decir. Tenemos que tener servicios de urgencia que con una escala pequeña y rápida se pueda identificar y detectar de forma rápida los riesgos del suicidio, bien por ideación autolítica, ideación suicida o ideación de muerte, y podamos identificarlo lo antes posible. Segundo, una vez identificado, establecer conexiones de seguimiento de ese paciente, es decir, hacer una especie de seguimiento de la ruta del paciente, es decir, el colegio, la familia, los lugares de ocio, etcétera, 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 para que de alguna forma pueda ser protegido de ese riesgo. Y eso no se está haciendo. No se está haciendo. En La Rioja, que yo sepa, hasta ahora no hay unidad específica de internamiento de niños y de adolescentes. Se hace en los servicios de pediatría. Pero, salvo que lo hayan hecho y yo no me haya enterado. ¿No? Tú lo puedes confirmar. Ahí, es decir, un trastorno de conducta alimentaria ingresa, es un menor de 14 años, en los servicios de pediatría, con tratamiento directo del servicio de psiquiatría. Pero no existe un servicio específico de ingreso psiquiátrico infantil y adolescente. En otras provincias existe, y eso está en las líneas estratégicas que elaboró el Ministerio de Salud o el Ministerio de Sanidad, que aprobaron todas las comunidades autónomas y que las asociaciones de estas que he dicho, Servicio de Psiquiatría Infantil, atención primaria, están demandando actualmente. Es decir, el aumento de los recursos para el tema infantil y adolescente. Y perdona que me extienda un poco, pero a mí me parece preocupante porque es el futuro del país. Y que cuando se cuadriplica, es que es una pandemia lo que está ocurriendo. El suicidio es como una pandemia. Claro, y hay alarmas que no se están escuchando. Este pobre señor parlamentario, que no le voy a defender por nada, dijo, oye, ¿qué pasa con la salud mental? Y alguien le dijo, vete al médico. A mí me dice, vete al médico y está diciendo que soy enfermo. No sé si lo dice con un tono de insulto. Yo creo que no lo ha dicho con un tono de respeto, sino con un insulto. Y eso es lo que tenemos. ¿Alguna pregunta más? Sí, ¿por qué crees que hay tanto para el suicidio? ¿Por qué Yo, motivo? sí, yo creo que uno de los motivos es las tres cosas que digo, ¿no? No se enseña al manejo de la ansiedad, no hay un proyecto de vida, hay un vacío de vida, y luego yo creo que los pensamientos negativos. Es decir, hay una banalización de la vida. Yo no sé si la gente joven cree que al día siguiente de suicidarse va a resucitar. No, perdonad un poco, pero no es ninguna jocosidad. Tú cuando exploras a un chico joven o a un niño, no tiene la vida que expresa, no tiene consistencia. No se ha formado desde la consistencia. Y eso es una de las cosas que se está pasando. Ojo, quitando las patologías. Es decir, nosotros cogemos y decimos, de todos los que se suicidan, ¿cuántos tenían patología? Y decimos, un porcentaje. Y tú dices, bueno, ahí caben otros temas. Atención por falta de recursos, falta de tiempo, falta de dedicación, falta de identificación. Pero es un grupo, pero hay un gran grupo, hay una banalidad, una inconsistencia, una falta de proyecto vital. ¿Sí? Pero cuando yo recuerdo cuando era joven que uno de los metas, no objetivo o proyecto vital, pero una de las metas era hacer una carrera
para labrarte un futuro, que era una meta, era un proyecto vital último, pero era una meta. Y cuando uno explora a gente joven, por lo menos eso le falta. Son colectivos vulnerables. Pensar que nosotros hemos hablado aquí de los estresores. Pero claro, una de las características de las personas cuanto más jóvenes sean es la impulsividad y el control de la impulsividad. Nadie les ha enseñado que la impulsividad se puede controlar. De hecho, todos sabéis que en la medida que se aumenta la edad, el control de la impulsividad es mayor. Hay personas que no tengan control de la impulsividad, pero se aprende el control de la impulsividad. Puede haber un porcentaje incontrolable de la impulsividad, pero hay un gran porcentaje que puede controlar la impulsividad. Hay que dar formación en los colegios, a los profesores. Es decir, el dar formación a los colegios y a los profesores se llama salud pública. Salud pública, como lavarse las manos o los dientes. O estimular el cerebro que vais a estimular vosotros cuando miréis al espejo. Bueno, lo primero que simplemente quiero hacer como una reflexión, conclusión, porque agradecer al colegio de esta charla, ¿vale? Yo, por ejemplo, he venido porque pertenezco al colegio de nutricionistas de La Rioja y cuando vi el título me pareció muy interesante, sobre todo pues que veo muchos pacientes que al final, pues por circunstancias, yo sí que les dedico el tiempo, ¿vale? Es un tiempo que muchas veces, pues gente de mi entorno me dice que tampoco me lo están pagando, pero bueno, pues por circunstancias me siento en esa ética profesional y personal también, ¿no? De escucharles. ¿Qué es lo que creo que estáis justo haciendo esa reflexión de por qué esa tasa de suicidios está aumentando? Por desgracia, y que al final es algo alarmante y efectivamente es que es el futuro, ¿no? Yo cuando veo que gente más joven que yo ya tiene todos esos pensamientos negativos, pienso, claro, si es que si yo ya veo un futuro negativo y un presente negativo, si esos adolescentes están escuchando a sus familias, viendo las noticias, claro que es una pandemia, porque como nadie nos enseña a gestionar todas estas emociones, no estimulamos nuestro corte cerebral, evidentemente que no sabemos qué hacer con tanto bombardeo, ¿no? Pero por el contrario, yo sí que esa experiencia ese experimento de los ratones, quiero pensar que no es que esté muy positiva ahora mismo en mi día a día, pero sí que quiero pensar que es algo esperanzador, que si cada vez hablamos más de salud mental, la salud pública, pues bueno, quiero creer que va a ir evolucionando y que cada vez como sociedad general intentemos estimular, intentemos aprender a asistir a estos coloquios, que cada vez todo irá mejorando, ¿no? Que cada vez habrá más atención, que efectivamente estoy totalmente de acuerdo que se están administrando una barbaridad de ansiolíticos porque no hay suficiente personal para que al final se atiendan todas esas patologías. Entonces, yo sí que quiero pensar, aunque insisto, no estoy en un momento personal muy positivo, en que al final esto va a acabar mejorando. Entonces, bueno, que agradeceros que se hagan estos coloquios, porque, bueno, la pena es que a la población a la que me gustaría que acabe llegando este mensaje, a la que yo también se lo he intentado transmitir, pues todavía quizá no estamos llegando, pero creo que de alguna manera, pues tanto unos profesionales como otros, cada uno en su área, creo que esto es algo que tenemos que seguir insistiendo para que mejoren. Así que gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pues te agradecemos mucho todo lo que hemos aprendido. A partir de ahora yo creo que todos vamos a hacer explotar la neuroplasticidad de nuestro cerebro, ser conscientes de eso, intentar minimizar todos los factores estresantes que tenemos todos y crear pensamientos positivos. A ver si con eso pues, somos más felices y estamos más contentos, que yo creo que al final es lo que nos llevamos y se probar del día a día y no crearnos problemas añadidos a los que ya inherentes con la vida vienen. Os comento, en los próximos 3 meses habrá, en enero, vamos a hablar de el impacto climático con los efectos de la salud, qué está pasando en nuestro planeta y cómo influye en la salud de
de nosotros, de los humanos. Haremos otra charla que va a ser ictus y va a ser otra charla siguiente que será la atención primaria como pilar. Bueno, sabéis que ahora está en boca, la atención primaria está denostada, como pilar fundamental de toda la base que son estos coloquios que estamos hablando, de charlas que son saludables. Como el médico de atención primaria es el pilar, es el soporte, y empieza ahí como difusor de la educación ciudadana, que esto es lo que queremos hacer con estas charlas, educar, formar, en aspectos de la salud, de temas básicos que conociendo, fijaros, el comer bien, el hacer ejercicio, influye en que estemos en un estado de ánimo positivo, influye en que no desarrollemos el Alzheimer, influye en que no estemos obesos y por tanto un montón de problemas cardiovasculares. Es decir, que tenemos en nuestras manos cantidad de recursos que están ahí, el pasear por el Parque del Ebro, el comer las huertas que tenemos aquí, las hortalizas que son tan ricos y la fruta que tenemos. Es decir, difundir todo este conocimiento básico que yo creo que se desconoce mucho y que es fundamental en cuanto que proporciona salud. Eso es lo que queremos, vivir, pero vivir contentos, saludables y con ganas de vivir. Vivir bien, no es vivir más, sino vivir más, pero a costa de que demos vida a esos años, no solamente dar años en la vida. Y nada más, agradeceros la